El mundo moderno empezó a configurarse a partir de los hitos históricos del siglo pasado. Algunos historiadores consideran el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 como el comienzo del siglo XX. Desde 1914 hasta 1918 se llevó a cabo en Europa la Gran Guerra entre los poderes centrales y los poderes aliados. El uso de tácticas de guerra como las trincheras exponían a los soldados a condiciones de vida inhumanas. Nunca antes se había visto una guerra tan cruelmente mortal. Alrededor de 20 millones de personas perdieron la vida, de las cuales casi la mitad eran civiles. El fin de la guerra vio surgir nuevos países como Polonia y Finlandia en el norte y Turquía y Yugoslavia en el sur. La Gran Depresión fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. Fue la depresión más larga en duración, de mayor profundidad y la que afectó a un mayor número de países en el siglo XX. Se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York el 29 de octubre de 1929. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. Se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas. Cuando terminó el conflicto, el mapa del mundo cambió drásticamente. Alemania perdió todas sus colonias y territorios internacionales y se formaron nuevos países. Las Naciones Unidas es una organización intergubernamental que tiene como objetivo mantener la paz y la seguridad internacional. Se estableció después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de prevenir guerras futuras. En abril de 1945, 50 gobiernos se reunieron en San Francisco para una conferencia y comenzaron a redactar la Carta de la ONU, que fue adoptada el 25 de junio y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. La Guerra Fría fue una rivalidad política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo quedó dividido entre los países demócratas de Occidente y las naciones comunistas de Oriente. Se libró principalmente en los frentes político, económico y propagandístico, y duró hasta 1991. Durante este tiempo, las superpotencias compitieron entre ellas en la carrera nuclear y la carrera espacial. También se sufrieron conflictos armados como la Guerra de Vietnam. En 1989, los cambios políticos en Europa del Este y los disturbios civiles en Alemania presionaron al gobierno de Alemania del Este para que flexibilizara algunas de sus regulaciones sobre viajes a Alemania Occidental. El 9 de noviembre, los medios informaron erróneamente que la frontera se había abierto y la gente cruzó la frontera sin restricciones. El impacto político, económico y social de la caída del muro de Berlín debilitó aún más al ya inestable gobierno de Alemania Oriental. La poderosa Unión Soviética cayó en gran parte debido a la cantidad de reformas radicales que el presidente soviético Mikhail Gorbachev había implementado durante sus 6 años como líder de la URSS. Los representantes de las repúblicas soviéticas ya habían anunciado que dejarían de formar parte de la Unión Soviética. En cambio, declararon que establecerían una comunidad de estados independientes. El 8 de diciembre, los líderes de la República de Bielorrusia y Ucrania firmaron un acuerdo que separó a los dos países de la Unión Soviética. El acuerdo decía en parte: la Unión Soviética como sujeto de realidad internacional y geopolítica ya no existe. El 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió varios ataques terroristas alrededor del país, de los cuales destacan los ataques de las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York. Estos ataques fueron el resultado de crecientes tensiones y constantes mutuos ataques en el Medio Oriente por parte de Estados Unidos y el grupo extremista islámico Al-Qaeda. En total, 4 aviones fueron secuestrados por miembros de Al-Qaeda y llevaron a cabo misiones suicidas estrellándose en sitios públicos. Este evento histórico es considerado como el inicio del siglo XXI, ya que sus efectos moldearon el futuro del nuevo milenio.